please welcome the undefeated WBO Junior Featherweight Champion of the World, introducing el hijo del orgullo de Puerto Rico, Wilfredo Vázquez Jr. Campeón mundial de peso pluma, invicto, con 20 peleas, 20 victorias y 17 knockouts, con una impresionante racha de 5 victorias por knockout de manera consecutiva. Hijo de un campeón mundial, Wilfredo Vázquez Jr. tenía el ADN de un campeón del mundo corriendo por sus venas. Con una efectividad de knockout del 85%, una racha de knockouts sobresalientes y 3 peleas de campeonato mundial consecutivas, Vázquez Jr. tiene una aura de invencibilidad sobre él. Sin embargo, hubo alguien que se arriesgó a enfrentarlo y arrebatarle su campeonato mundial. Para el año 2011, el peleador mexicano Jorge Arce, también conocido como El Travieso, ya había logrado coronarse campeón mundial en 3 divisiones distintas, igualando a Julio César Chávez y Marco Antonio Barrera. Sin embargo, El Travieso quería más, y fue entonces cuando decidió subir de peso y pelear para intentar coronarse campeón mundial en una 4ª división. Pero el Travieso Arce no lo tendría fácil, no pelearía por ningún campeonato vacante o en contra de un rival cualquiera. Arce se enfrentaría a un campeón mundial invicto que tenía un poder en sus manos demoledor, y Arce, siendo el peleador físicamente más pequeño, correría mucho riesgo enfrentándose a un campeón imponente, más pesado y más fuerte que él. Pero el mexicano quería hacer historia, y el 7 de mayo del 2011 la pelea comenzó. Desde el campanazo inicial, el sinaloense salió en búsqueda de su rival, presionando por todo el ring intentando contrarrestar la gran movilidad del boxeo. Con todo en el último asalto. ¡Ahí está el Travieso! ¡Salió el Paquín Peralta! ¡Esta noche, señores! He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Salón de la Fama desde 1995. 3 veces campeón del mundo. Reconocido como uno de los mejores peleadores puertorriqueños de todos los tiempos, y para muchos es el más importante de todos ellos. Considerado por muchos el mejor peso super gallo de toda la historia del boxeo. Formó parte de la lista de los mejores pegadores en la historia del boxeo, y hasta el día de hoy aún mantiene el récord de más victorias por nocaut en peleas de campeonato mundial de manera consecutiva con 17 knockouts seguidos. Venció a leyendas de todo el mundo como Carlos Zárate, Lupe Pintor, Juan Mesa, Rocky Lotrich, etcétera, etcétera. Reconocido por su gran técnica y su tremenda pegada. De 44 victorias a lo largo de su carrera, 42 de ellas fueron por la vía del knockout. Wilfredo Gómez, también conocido como Wilfredo Bazooka Gómez, era el mejor peleador del planeta en la división de peso super gallo, y todo el mundo pensaba que podría subir al peso pluma y coronarse campeón como si nada, pero había alguien que opinaba diferente. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable, llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos, rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso super gallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del bazooka era simplemente inigualable, no había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar.
Salvador Sánchez era el campeón de la división, pero claramente el boricua no lo respetaba y los analistas y expertos no creían en él. Lo único que el mexicano podía hacer previo al combate era mantenerse enfocado, sin dejar que las provocaciones de Wilfredo lo sacaran de quicio. Un día antes de la pelea, Wilfredo Gómez fue a visitar a Sánchez a su habitación de hotel y le invitó a que se tomase una fotografía en ese momento para que Sánchez pudiese ver cómo era su cara antes del combate, ya que después de la pelea Wilfredo prometía que nadie lo iba a poder reconocer, insinuando que le iba a propinar una paliza al mexicano. Una vez más, Sánchez mantuvo su compostura y dijo que él hablaría sobre el ring. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto, el bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe, Wilfredo Gómez se fue al suelo. But he hurt him with a left hook right there, I think was the beginning of it. And then came back that one and hurt him bad. It was actually the right hand that hurt him. It's kind of an uppercut left hook. And En ese momento, todo el mundo saltó de sus asientos. Lo que se creía imposible podría estar sucediendo en verdad. Wilfredo había prometido tumbar a Sánchez en el primer asalto, pero la realidad había terminado siendo lo contrario. Sánchez fue quien lastimó a Gómez. Salvador Sánchez tenía buena pegada, pero hasta él había admitido anteriormente que él no era un pegador natural, que él tenía que acabar con sus rivales poco a poco y no de un solo golpe, por lo que este knockdown fue aún más inesperado e impresionante. Wilfredo Gómez logró levantarse rápidamente del suelo, pero claramente se le notó mareado y tambaleante de piernas. El pegador más poderoso del planeta fue lastimado en el primer round de la pelea por un peleador que no era reconocido como un gran pegador. Sánchez no pegaba tan fuerte como Wilfredo, pero claramente su pegada era lo suficiente para poder lastimarlo. La pelea continuó y Sánchez salió con todo el ataque al ver que su rival seguía tambaleante después del knockdown. El mexicano le conectó montones de golpes en lo que restaba del primer asalto, pero por un milagro Gómez se mantuvo de pie y sobrevivió al primer round de la pelea. Con el comienzo del segundo round, el público se preguntaba si Wilfredo ya se habría recuperado del knockdown y comenzaría a darle vuelta al combate, o si tal vez aún seguiría lastimado y tambaleante. Rápidamente en el inicio del segundo asalto, se vio un Wilfredo propositivo y agresivo que ya se había recuperado, por lo que la pelea se tornaba competitiva una vez más. Sin embargo, el boricua no lograba pegarle de lleno a un Salvador Sánchez que demostraba gran defensa y gran contraataque. Luego comenzó el tercer asalto, y Wilfredo Gómez ya tenía un ojo casi cerrado por completo debido a la inflamación en su pómulo que surgió gracias a los golpes de Sánchez. Pero Gómez seguía siendo agresivo, intentando poner al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez más, Sánchez contragolpea desde esa posición y tambalea a Wilfredo con un golpe de zurda. El bazooka logró mantenerse de pie, pero claramente los golpes de Sánchez estaban surtiendo efecto en el puertorriqueño. La pelea tenía cada vez más adrenalina. Wilfredo seguía atacando sin parar, pero Sánchez demostraba tener una condición física inigualable, ya que aguantaba todo el castigo por parte del pegador número 1 del planeta como si nada, mientras que el mismo Wilfredo recibía castigo debido al contragolpeo del mexicano. Sánchez parecía nunca cansarse. A pesar de que Wilfredo comenzaba cada asalto siendo el agresor y poniendo a Sánchez contra las cuerdas, el mexicano tiraba tantos golpes que el boricua simplemente no podía defenderse de todos ellos. Y era en esos momentos, cuando Wilfredo estaba cansado de tanto atacar al inicio del round, que Sánchez utilizaba su incansable condición física para tirar ráfagas de golpes que simplemente el bazooka no podía parar. Justo esto ocurrió al final del quinto asalto, donde Sánchez le dio la vuelta a un cansado Wilfredo Gómez, poniéndolo ahora él en contra de las cuerdas y tirando montones de golpes que hacían tambalear al boricua. Wilfredo Gómez estuvo cerca de visitar la lona una vez más en ese round, pero lo salvó la campana, y Gómez se fue tambaleante a su esquina con ayuda de su entrenador después de recibir castigo por parte del campeón mexicano.
A partir del sexto round, Wilfredo seguía intentando atacar, persiguiendo a un Salvador Sánchez que parecía no verse afectado por los potentes golpes del boricua. Wilfredo conectaba 1 o 2 golpes y Sánchez se quitaba el resto con su defensa de cintura, y luego era el mexicano quien le conectaba golpes de poder a un Wilfredo Gómez que ya tenía el rostro todo demacrado. Con cada round que pasaba en la pelea, Wilfredo sentía más la urgencia de tener que salir agresivo a buscar el knockout, ya que la victoria por puntos se veía muy difícil para un Wilfredo que había recibido mucho castigo en cada asalto del combate. Fue en el octavo asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado. Ese mismo octavo round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea. Y ha ganado por nocaut técnico en el octavo fondo el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial. Wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the 7th title defense. Here is the WBO Mini Flyweight Champion of the World, Alex El Nene Sánchez. Campeón mundial de peso mínimo, un joven peleador con hambre de hacer historia. El puertorriqueño Alex Sánchez, también conocido como El Nene, se coronó campeón del mundo cuando apenas tenía 20 años de edad. A pesar de ser tan joven, Sánchez defendió su cinturón de campeón mundial pelea tras pelea, año tras año, al punto de amasar un récord de 24 victorias y 18 knockouts, hasta que se topó con un mexicano invencible. En 1997, Alex Sánchez recién había vuelto a ganar su cinturón de campeón mundial por segunda ocasión, después de derrotar al mexicano José Víctor Burgos por la vía de decisión unánime. Para ese entonces, Sánchez contaba con 24 años de edad, lo que significaba que llevaba ya 4 años siendo campeón del mundo. Y en esos años, Sánchez había encontrado éxito en contra de peleadores puertorriqueños y mexicanos. Sánchez tenía ya 24 victorias a su nombre, de las cuales 12 habían sido en contra de peleadores mexicanos. Es por esto que el de sangre puertorriqueña se sentía lo suficientemente superior como para decir que sentía lástima cuando le ponían un nuevo mexicano como rival, sabiendo que lo iba a vencer. Sin embargo, en agosto del mismo 1997, Sánchez aceptaría enfrentarse a nada más y nada menos que a Ricardo El Finito López. En ese entonces, López tenía ya 31 años de edad, 7 más que Sánchez, y mantenía un impresionante récord de 46 peleas, 46 victorias, 35 de ellas por la vía del knockout. Además, Finito también era campeón del mundo, lo que significaba que el ganador de esta pelea se llevaría el cinturón del otro, convirtiendo al ganador de la contienda en un campeón unificado. A pesar de que López era un rival imponente, Sánchez utilizó su éxito previo sobre peleadores mexicanos para llenarse de confianza y aceptar pelear en contra del Finito. Era una pelea entre un joven prodigio que encontró el éxito a temprana edad y un veterano que ya había visto muchas guerras, pero que no conocía la derrota todavía. Y el 23 de agosto de 1997, en el Madison Square Garden de Nueva York, Ricardo Finito López y Alex El Nene Sánchez subieron al ring para descubrir cuál de los dos merecía seguir siendo campeón del mundo. El primer round comenzó y vimos a ambos peleadores siendo agresivos. El Finito tiraba más combinaciones de golpes mientras se movía constantemente a lo largo del ring, mientras que Sánchez mantenía una guardia cerrada e intentaba acercarse cada vez más al mexicano.
Sin embargo, la confianza del Nene no duraría mucho más, ya que apenas en el segundo round de la pelea, el Finito López le conectaría un recto a derecha que enviaría al puertorriqueño al suelo por primera vez en su carrera profesional. Sánchez se levantó y continuó peleando, pero prácticamente se levantó solo a recibir más castigo. Trained himself. No. When asked what would be a special win for him, he said, I would say better or as good. Oh, there he goes. Straight right hand. And down goes Sanchez. Alex Sanchez down for the first time in his career. Really hurt. That right hand was sweet. And he looks to finish it here in the second round. 55 seconds and a long way to go for Sanchez in round 2. Look at how he puts that uppercut in. Combination over the top, followed by jab. There again, the uppercut, a little sloppier that time. But he does so much so well, and he can get away with almost anything. It's scary. Down. He just goes right back to boxing. He knows it'll come. Yes. It was a straight right hand that put Sanchez down for the first time ever. Look at this exchange. Toe to toe. Wild swing and a miss with a left hook by Sanchez. He's eating a lot of punches though, Sanchez. Sanchez have a close-up of it. You'll see Lopez again, his hands always in position, throws a nice right hand, and there he is right back. Right back, keeps his hands up, timing's perfect. La pelea continuó, pero más que una pelea era una clase de boxeo. López hacía lo que quería, boxeaba con un estilo técnico, y luego optaba por ser agresivo para luego regresar a contragolpear. Iba cambiando a placer, y Sánchez solo conectaba buenos golpes de vez en cuando, pero su pegada no parecía lastimar a un Ricardo López que lucía invencible. El Nene, al darse cuenta de que no solo no podía pegarle a su rival, sino que cada vez que lo intentaba era él quien salía lastimado, terminó por optar por la pelea sucia. Sánchez jaló la cabeza de López hacia abajo, lo que no es permitido, y en una ocasión lo jaló al suelo y lo golpeó cuando el mexicano seguía en la lona, lo que es ilegal, por lo que el referí lo sancionó con una deducción de 1 punto en las tarjetas de los jueces. El round continuó y López subió la intensidad para vengarse de la pelea sucia de su rival, y una vez más el Finito logró enviar a Sánchez al suelo. Sin embargo, esta vez el referí dictaminó que había sido una caída accidental, por lo que no contó en las tarjetas de los jueces, a pesar de que Sánchez estaba claramente muy lastimado. Left hook, combination to the head, straight through. But then Lopez coming right back. Oh, he hit him when he was on his way down. He's taking a 1 point deduction. Dirty techniques. 1 point. Oh, low blow. That wasn't low. What do you think? Oh, a left hook by Ricardo Lopez as he answers back. Ricardo Lopez now going to the uppercut all over the place. A barrage, lefts and rights. And Sanchez goes down. He tries to pull Lopez down with him. It's not a knockdown. It's going no knockdown, but it was. You can see It was a knockdown. He was. It was. Look at him. Look at Sanchez resting on one knee, and McCanny's going, "What are you doing?" He was still hurt, fellas. Yeah. I think that was clear evidence. He was trying to take an 8 count. It wasn't really a knockdown, but it was. It was a knockdown. Final 10 seconds. Sanchez just looking to survive here now. Lopez kind of letting him off the hook. And now, pummeling right uppercut to the body. Y cuando el quinto round comenzó, todos se dieron cuenta de que el fin estaba cerca. El Finito comenzó a conectar bombazos a placer. Sánchez no hacía más que tambalearse de lado a lado recibiendo castigos sin parar, hasta que una vez más el mexicano envió al borico al suelo nuevamente. El referí fue a ver si Sánchez podía seguir peleando, pero al ver su rostro se dio cuenta de que el jovencito no podía continuar y dictaminó el fin del combate, otorgándole la primera derrota por nocaut de su carrera a Alex Sánchez y coronando como campeón unificado a la leyenda Ricardo Finito López, en la que sería una de sus victorias más dominantes de toda su carrera. How about the sounds coming up? The gloves. There, right there. No, he's at the beginning of the end here. Look at his face. He's holding on right now. Knockdown. I'll tell you what, right now this is almost academic. I think the kid's in trouble big time. This fight is almost over. Ricardo Lopez is no nonsense. This is not just boxing. This is making a statement. Left hook off the combination, and down goes Sanchez again for the second time of the fight. This tremendous trouble. That's it. It's over. They've stopped it.
más esperadas por la afición mexicana se dio a principios de los años 90, cuando Julio César Chávez y Héctor Luis el Macho Camacho llegaban como dos de los peleadores más importantes del peso superligero y habían pactado una pelea con tintes históricos. El campeón mexicano subió al ring con un récord de 81 victorias consecutivas, ni una derrota y ningún empate, mientras que Héctor Camacho mantenía un impresionante récord de 40 victorias y una sola derrota la cual el Macho recién había vengado. Entonces podemos decir con certeza que ambos eran los mejores del mundo en el peso superligero. Héctor el Macho Camacho era reconocido como un campeón dispuesto a enfrentarse y a vencer a cualquiera, además de que también contaba con una quijada impresionante. Camacho no había visitado la lona ni una sola vez en sus 41 combates hasta ese momento, y al ser zurdo, Camacho siempre tenía ventaja sobre todos sus rivales. Camacho era una pesadilla para cualquiera, mientras que Julio César Chávez ya era una leyenda viviente. Con 81 peleas ganadas y victorias sobre un montón de campeones mundiales, el campeón mexicano estaba en la cima del mundo. Y debido a todo esto, es que el mundo entero esperaba ansioso este combate. La emoción por esta pelea ya era demasiada, pero aumentó aún más cuando la rivalidad se acrecentó semanas antes al combate, ya que el Macho Camacho comenzó a lanzar distintos insultos a Chávez. Los aficionados mexicanos se tomaron estas burlas hacia Chávez de manera personal, y con todo esto la expectativa por la pelea aumentó a niveles nunca antes vistos. La promoción del evento estuvo llena de diferentes provocaciones en donde el boxeador puertorriqueño afirmaba que le quitaría el invicto al mexicano y que se llevaría el cinturón de campeonato mundial, mismo campeonato que Julio César Chávez intentaría defender por 9ª ocasión. Héctor Macho Camacho, un peleador pues bastante bocón, que ya tenía yo como 6 años buscándolo, porque pues había mucha controversia entre quién era mejor, si él o yo, y aparte de que pues a donde quiera que iba me insultaba y todo, y pues los mexicanos, todo México quería esa pelea, quería que le diera una paliza a Macho Camacho. El mexicano intentó mantenerse alejado de la polémica, prometiendo que demostraría su potencial sobre el ring con los guantes puestos y no hablando. La legendaria batalla ocurrió en el año de 1992 en Las Vegas, Nevada, y aún es recordada por los aficionados del boxeo, pues el espectáculo que se vivió aquella noche hizo simbrar las emociones de todos los espectadores. El Macho Camacho arribó al ring entre música y abucheos. A pesar de no ser el favorito para ganar el combate, hizo una presentación en el cuadrilátero. Bailó frente a las 19,000 personas que se dieron cita para ver la pelea, haciendo enojar a todo el público mexicano, y luego se preparó para la llegada de Chávez al ring. Incite the crowd, thrives on the booing, the outlandish outfit, the showboating. Con un tono más serio y profesional, Julio César Chávez subió al ring, se presentó ante la afición y evitó caer en las provocaciones del rival. Después de la ceremonia de los himnos y la lectura de los récords, todo estaba listo para iniciar el combate. Sure would hate to see Richard Steele take a point off for low blows from Chavez. What a workman is Chavez. Oh, he landed with the right. Fueron transcurriendo los rounds y la fortaleza del púgil de Puerto Rico fue sucumbiendo. Sin embargo, el knockout que tanto buscaba Chávez no llegaba. El rostro de Chávez no se fue limpio tampoco, pues también recibió diferentes combinaciones impulsadas por su rival. Cada golpe conectado entre los peleadores acrecentó la emoción del público que estuvo al pendiente de cada round. Los últimos asaltos fueron una batalla de golpes. El Macho no se dejó vencer tan fácilmente, y cuando parecía que caería a la lona, se reponía de los golpes y volteaba el ataque en contra del mexicano. Entre las tribunas empezó a sonar el nombre de Chávez. El público aclamaba al sinaloense para que este cerrara fuerte la pelea. Al final de los 12 asaltos, los jueces tuvieron que decidir al vencedor del encuentro, con las tarjetas de los jueces siendo de 119 a 110, 120 a 107 y 117 a 110, Julio César Chávez se llevó la victoria por decisión unánime y derrotó al puertorriqueño. Julio César Chávez again went down, the rope saved him. The crowd was ready to erupt had Camacho hit the deck. Whether it would have been a slip.
Considerado el futuro del boxeo puertorriqueño, un boxeador apodado El Prodigio, con un récord cercano a la perfección que consistía de 19 victorias. El joven prospecto de apenas 23 años de edad, Josué Vargas, se sentía en la cima del mundo hasta hace apenas unos meses. A pesar de su juventud, Vargas ya había acumulado muchas victorias en su récord profesional, dominando a prácticamente todos los rivales que le habían puesto enfrente. Pero parece que el ganar tanto, tan joven, le afectó negativamente a su personalidad. A su corta edad, Josué Vargas ya se había convertido en uno de los boxeadores más fanfarrones, habladores y presumidos del mundo. Y la verdad es que Vargas siempre se había salido con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Josué Vargas, alias El Prodigio, era uno de los prospectos más importantes en el mundo en la división de peso superligero, y un prospecto extremadamente interesante para el futuro del boxeo puertorriqueño. Se pensaba que Vargas sería el próximo gran campeón boricua, y la verdad es que Josué Vargas sí iba por un muy buen camino para lograr sus objetivos. El prospecto Josué Vargas se había enfrentado a rivales de nivel decente como Willie Shaw y Kendo Castañeda, y a muchos otros boxeadores en ascenso de buen nivel, y a todos ellos Vargas los venció convincentemente. Con tantas victorias consecutivas, no es extraño que la confianza de Vargas fuese aumentando. El problema fue que esa confianza surgió de derrotar a rivales muy por debajo de la élite del boxeo. Sí, eran rivales decentes, pero Vargas nunca se había enfrentado a nadie del más alto nivel en la división de peso superligero. Pero al final del día, la realidad es que Vargas tenía su ego y confianza por las nubes gracias a tantas victorias. Por eso se le hizo fácil a Josué Vargas el burlarse y faltarle al respeto al que se convertiría en el rival más peligroso de su vida, José Chon Cepeda. A pesar de que Chon Cepeda era un boxeador más experimentado, que se había enfrentado ya a rivales de gran nivel como José Carlos Ramírez y había vencido a rivales como José Pedraza e Iván Baranchik, a Vargas no le importó en absoluto y habló basura de Cepeda a más no poder. After this win, it just gets bigger and bigger and bigger. Like maybe one day they will throw a parade for me in the Bronx, who knows? If there was one word that you could use to describe Saturday night's fight and how it's going to turn out, what would you use? One word? Beaten. One word. What is it? As beaten. Okay. Okay. Y por si todo lo que dijo no hubiera sido suficiente, Vargas también causó conmoción a la hora del pesaje, donde los equipos y amigos de ambos peleadores se metieron a la disputa. Ladies and gentlemen, this is our main event. 10 rounds for the WBC Silver Super Lightweight title. From the Bronx, New York, Josué the Prodigy Vargas. From Long Beach, California, José Chon Cepeda. Pero después del pesaje llegaría la hora de la verdad. El día 30 de octubre del 2021, Josué Vargas y José Chon Cepeda se enfrentaron en el Madison Square Garden en Nueva York. Las palabras de burla de Vargas hacia Cepeda habían calentado los ánimos y habían hecho de esta pelea una muy importante para ellos y para los aficionados. ¿Acaso Vargas había acertado en todo lo que dijo los días previos al combate? ¿Acaso su estilo de pelea le complicaría la noche a Chon Cepeda? Pues la verdad es que la velada de boxeo terminó en una humillación total para el boricua. Después de burlarse, insultar y menospreciar a Chon Cepeda diciendo que le iba a dar la paliza de su vida, Josué Vargas no duró ni 3 minutos en el combate. De hecho, Vargas apenas le duró medio round a Cepeda. A 1 minuto de comenzar el combate, Cepeda mandó a Vargas al suelo de un solo golpe, y a pesar de que Vargas logró levantarse del piso, Vargas no estaba en condiciones de seguir peleando y terminó siendo noqueado por una ráfaga de golpes por parte de Chon. TKO and still WBC Silver Super